Buenos días, estimados estudiantes de grado octavo C. El día de hoy veremos el desempeño 10 del segundo periodo, que corresponde al tema de participación política en Colombia. En primer lugar, debemos entender que la participación política es un principio fundamental de la democracia y se caracteriza porque los ciudadanos deben tener un papel central en la construcción de políticas a través de los mecanismos de participación. Estos van mucho más allá del voto y también tienen en cuenta aspectos como la movilización, las revocatorias del mandato y otras formas de participación directa e indirecta de la ciudadanía. Una de estas formas de participación de la sociedad civil son las movilizaciones ciudadanas pacíficas, que han sido desde el siglo XIX uno de los mecanismos más usados para expresar la voluntad de los ciudadanos hacia el Estado y otros grupos de la sociedad. En el caso de la historia de la participación política en Colombia, debemos recordar que el voto ha pasado de ser restringido a ser universal, gracias a las movilizaciones y activismo de los grupos que antes no tenían derechos políticos, y esto se materializó al menos en 4 hitos. El primero, en 1936, cuando se establece el voto para todos los hombres mayores de 21 años, sin importar su raza, religión o estatus social. Y en 1954, cuando se aprobó el voto para las mujeres mayores de 21 años, el derecho que solamente pueden ejercer hasta 1957. El tercero, en 1975, cuando finalmente se aprueba el sufragio universal para todos los hombres y mujeres mayores de 18 años. Y finalmente el último hito fue poder votar por gobernadores y legisladores de forma directa y no por medio de la democracia representativa. En términos de participación, uno de los organismos estatales más importantes han sido los partidos políticos, que son formas de organización y participación de la población y funcionan como vehículos para llevar demandas y preocupaciones de los ciudadanos a las instituciones estatales. Cada partido formula su ideología, prioridades e intereses que considera fundamentales para la población. En Colombia, los partidos políticos han sido actores protagónicos de la historia del país. Los primeros partidos en conformarse fueron el Partido Liberal en 1848 y el Partido Conservador un año después. Debido a sus diferencias en cuanto a formas de organización política, económica y educativa, estos partidos se enfrentaron para ganar las elecciones, pero eso con frecuencia terminó en guerras civiles para poder acceder al poder, y durante el siglo XX se vivió el periodo más fuerte de violencia bipartidista hasta que los dos partidos decidieron realizar un pacto de alternancia del poder que tuvo como nombre Frente Nacional y duró desde 1958 a 1974. El objetivo era dividir de forma igualitaria el poder en el Senado, la Cámara y la Presidencia. 4 años un presidente liberal y otros 4 un presidente conservador. No obstante, esto excluyó a otras fuerzas políticas como el Partido Comunista y los partidos de los trabajadores, lo que dio paso a nuevos conflictos y movilizaciones. Hasta que en 1991 la nueva constitución facilitó la organización de movimientos y partidos políticos antes excluidos. Pero los partidos políticos no son la única forma de participación de la ciudadanía. Las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs, movimientos sociales, raciales, étnicos, religiosos y de género, también hacen parte de las formas de participación política en Colombia. Todos ellos representan sus ideas e intereses frente al Estado sin convertirse en partidos políticos. Esta nueva participación también se debe a las posibilidades que abrió consigo la Constitución de 1991. Aunque estas organizaciones luchan más por la defensa de los derechos y la protección de la población que por llegar al poder. En estos grupos también podemos encontrar organizaciones de mujeres y defensores de la diversidad de género, es decir, activistas a favor de la comunidad LGTBIQ+, que luchan por la no discriminación y la inclusión social de esta parte de la población. Asimismo, las organizaciones de estudiantes juegan un papel fundamental para defender los derechos a la educación pública y de calidad. Ahora, en el siglo XXI, el auge de Internet y las redes sociales hace posible que los ciudadanos geográficamente distantes puedan conectarse para defender causas que nos afectan a todos y apoyar la causa de una población lejana. Asimismo, las comunidades de Internet han tenido un importante papel divulgando información de interés general y convocando manifestaciones.
En el caso de América Latina en general, los grupos históricamente excluidos de la toma de decisiones, como las comunidades indígenas, afrocolombianas y rum, así como personas que profesan cultos diferentes a la religión católica, pudieron crear nuevas organizaciones y participar con curules en la Cámara y el Senado con el fin de garantizar acceso al poder político gracias a lo pactado en la Constitución de 1991, que se creó gracias al impulso de la sociedad civil para tener una sociedad más justa y equitativa. Otra forma de organización política que existe en el país, al menos desde 1930, son las organizaciones de trabajadores, también conocidas como sindicatos, que normalmente están organizadas por oficios que tienen como fin exponer demandas y defender los derechos de los trabajadores ante los empresarios y el Estado. Estas organizaciones son muy útiles para la democracia, incluso hoy en día, ya que permiten el diálogo entre gremios, empresas y entidades estatales para llegar a acuerdos que beneficien a todo el país. En Colombia, el primer sindicato creado fue la Confederación de Trabajadores de Colombia en 1930. Una década después, con el apoyo de la Iglesia Católica, se creó la Unión de Trabajadores de Colombia. Luego, en 1971, se crea la Confederación General del Trabajo y en 1986 la Central Unitaria de Trabajadores. En conclusión, en términos de participación política, Colombia ha vivido diferentes formas de organización y de acción política no violenta, cuyo objetivo principal es mantener la paz, ya que gran parte de estas organizaciones de la población civil piensan que la violencia les resta legitimidad a sus causas, por lo cual su objetivo siempre ha sido exponer sus ideas sin agredir a quienes tienen ideas distintas. En Colombia, las ONGs optan por formas no violentas de participación e incluso han ayudado a negociar entre grupos enfrentados durante las 5 décadas del conflicto armado y promueven el diálogo en diferentes contextos nacionales e internacionales. Recuerden que este es el último desempeño del segundo periodo y si tienen dudas me las pueden transmitir por medio de la plataforma Norma Evoluciona.